juntos, abren su Biblia. Gracias, mis hermanos. El libro de Efesios, bonito libro que estudiar. El hermano Pablo los da 4 diferentes grupos de personas que tienen que tener un interés en este misterio que él está compartiendo. Comenzó la carta, como sabemos, los primeros versículos del capítulo 1, versículo 4, 5 y 6, habla de las bendiciones de Dios Padre. Capítulo 1, versículo 7 hasta el número 12, las bendiciones que vienen de Dios el Hijo. Y de ahí capítulo 1 del versículo 13 por delante al 14, bendiciones que vienen de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para terminar el capítulo 1, lo dice del gran plan de Dios. La oración de Él es que conózcanos el plan grande de Dios, que conózcanos el poder de Dios y la grandeza de la persona de Dios, Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 17 por delante. We've covered those verses before. Hemos visto esos versículos. El capítulo 2 los dice de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Los primeros 3 versículos de donde andábamos antes. Capítulo 2, versículo 4, la palabra pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y luego dice lo que tenemos en Cristo Jesús, la posición que tenemos en Cristo Jesús. Termina el capítulo 2 enfatizando versículo 14 por delante. We saw this last week. Versículo 14, que Él es nuestra paz. Y enfatizó la palabra uno, oneness, one. Verse 14, los hizo uno. Verse 15, de dos, uno, solo. Verse 16, a ambos en un solo cuerpo. Verse 17, anunciar las buenas nuevas de paz. Los dio nuestra paz, haciéndose paz y anunciando las nuevas de paz. Termina el versículo 18 al 21 de la creación y de la fundación, que es este conocimiento que tiene la familia de Dios. So now we come to chapter 3, capítulo 3. Y comienza a mencionar el apóstol San Pablo, hermanos, la palabra misterio, mystery. Y menciona 4 grupos que él está diciendo, esto es de importancia que sepan esto. Look at verse 1 through 5. Efesios capítulo 3 está hablando del misterio o el ministerio de Pablo a los gentiles. Y lo está diciendo porque es importante el mensaje tal como lo presenta. Verse 1, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dado para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo, yo tengo un cierto entendimiento del misterio, the mystery, el misterio de Cristo. Verse 5. Misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Now, the best way to grasp what he's trying to tell you, para poder manejar y agarrar el pensamiento que Pablo sobre este misterio, lo describe Pablo de esta manera, hermanos. He gives himself this description, se describe él mismo como un prisionero. Verse 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero. He begins calling himself a prisoner. Yo soy un prisionero. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. And then he calls himself, verse 7, se nombra también ministro, prisionero y ministro, verse 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Paul was a prisoner because he believed in God's new program of the church. O más bien, el programa que Dios tenía para unir al creyente judío y gentil. Pablo dice, yo soy un prisionero por proclamar esto, que Dios tiene un programa nuevo de unir al judío y al gentil a un cuerpo, que es la iglesia. Paul was a leader. Several verses, se las leo lo más rápidamente, lo más. Él era un líder de los judíos, hermanos. I'll read Galatians chapter 1, Filipenses 3, mucho más, pero estos dos escogemos. Pablo dice esto, Galatians 1, 11, comienzo con el 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, verse 14 of chapter 1 of Galatians. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, haciendo mucho más celo de las tradiciones de mis padres. Él está diciendo, si alguien cree del sistema y de la tradición, yo soy uno de los primeros. Lo repite en Filipenses 3, 11 versículos, le doy nomás algunos cuantos. Verse 4. Aunque yo también tengo, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncisado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, the way. Estos cristianos. En cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible. And he goes on to describe himself, describiendo lo que él era antes. Pablo sabía, hermanos, Paul knew que Dios lo iba llamado a compartir el evangelio al gentil. Acts chapter 9, se los leo rápidamente, dice, y el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verse 15 of chapter 26 of Acts. Y yo entonces dije, ¿qué eres, Señor? Esto es cuando lo tumbó el Señor del caballo. Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo a las cosas que has visto, y de aquellos en que me apareceré a ti, libertando de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Paul was not disobedient to that call. Pablo no fue desobediente a ese llamado de compartir a Cristo con el gentil. Dice Gálatas 3, se lo menciono, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Because Paul was the apostle to the Gentiles. Lo resistieron, hermanos, los cristianos judíos. Los cristianos judíos.
Déjeme dar referencia de Pablo en Romanos 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, talking to the Jews, y hacer salvos a algunos de ellos. Él está diciendo, yo soy apóstol a los gentiles, pero estoy hablando de la salvación. En Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy menos de que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. And because of this, he was accused by the Jews, que estaba haciendo afuera a los judíos, que estaba ampliando el mensaje al gentil y estaba separando. Y él decía, no, y podemos ir al libro de los Hechos, donde fueron dentro del concilio, donde Pablo levantó ofrendas y se los llevó a la iglesia donde había puros judíos. Let me read chapter 21 of Acts, capítulo 21 de Hechos. En ese capítulo 21 enseña que Pablo recogió ofrendas de los gentiles y se le dio ofrenda a esas iglesias que estaban sufriendo, judíos que iban creído en Cristo Jesús. Paul says this in chapter 21 de Hechos, versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó al pueblo, apoderándose de Pablo. Why? Porque él anunció que el evangelio también era para los gentiles. Oye, se hizo un alboroto. Chapter 21, verse 31, Acts. Y procuraban ellos matarle, y se le avisó al tribunal de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrieron a ellos. Y cuando ellos vieron al tribunal y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban dando unos coscorrones a Pablo, porque dice, tú estás despreciando a los cristianos, el mismo evangelio que se ha anunciado por los gentiles. Y comenzaron a alborotarse, a golpearlo hasta que no llegó la ley. Chapter 22, capítulo 22 de Hechos. Pablo se defiende su testimonio. Pero cuando la gente oye la palabra gentil, otra vez se alborotaron. Chapter 22, verse 22. Pablo aquí está relatando, ya lo llevaron, ya lo quitaron, está relatando su conversación, verse 22. Y oyeron estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribunal que le metiese en el fortaleza, in other words, put him in jail. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba contra él. All the rest of the book of Acts habla cuando estaba de Jerusalén a Roma como prisionero. Llegamos al capítulo 3 de Efesios. Versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, Jesús, por vosotros los gentiles, o todo lo que he dicho en los últimos 3, 4, 5, 6 minutos, cuando dice por esta causa, that's what he's talking about, es lo que está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo, es importante para mí esto. Had Paul compromised, si Pablo se fuera comprometido con el mensaje and encouraged this prejudice? Más que una vez he escuchado a los no cristianos que dicen, ¿quieres saber a los Estados Unidos cuando están expresando racismo? ¿Qué es? Fíjate cómo están las iglesias en un domingo. Todos los negros aquí, todos los bolillos aquí, todos los mexicanos aquí, y cuando yo escuché eso, dijo, oye, no dije nada. Digo, you want to see how America is divided? Go to the churches on Sunday morning. Qué tremendo, ¿no, Frodo? Eso. La observación de un pagano. Dice, you want to see that? Look at Sunday morning. Están todos en sus grupos.
Y si Pablo se fuera comprometido con esto, tal vez fuera cambiado diferente. Look at verse 2 of chapter 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa palabra administración, stewardship, hay unas versiones que lo nombran dispensation. Simplemente está hablando de un tiempo, de una edad, de una época. Dice esto el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplacimiento, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. You see, he uses that word. Es la misma cosa. Aquí se usa la palabra dispensación, acá está hablando administración, same thing, del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que Dios tiene diferentes maneras de manejar su programa de edad y de época en tiempo. No cambia sus principios, pero habla al pueblo. Dijo, en estudiar esto, vi de un hermanito, Saint Augustine, dice, distinguish the ages and the scriptures will harmonize. Distinguir las edades, escribió San Agustín, y las escrituras armonizan. In other words, no le hace, ¿qué está pasando acá en el mundo? Zoom, puede decir, mira, lo que está diciendo la palabra. Qué tremendo. This is a supernatural book. So, no le hace, ¿qué es lo que está pasando en qué tiempo de edad, hermanos? It harmonizes with Scripture. Dios tal vez cambie su método, pero nunca su principio. Sigue la misma cosa. Sigue la misma cosa. Y Pablo estaba diciendo, esto es porque es importante a mí. Soy prisionero. Ya no somos de montón, no, todos somos los mismos. Look at chapter 3 of Ephesians, verse 6 and 7. Esto era de importancia a Pablo. Y ahora dice por qué es importante a los gentiles. Look at verse 3, verse 6, chapter 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Stop there. El miércoles pasado hablamos de estos que se ponen el título, que son apóstoles de hoy en día. Run away from those people, okay? Yes. Run away from those people. Aquí está hablando a aquellos que se les reveló Cristo, menos Pablo, que se les reveló en otra manera. Notice what it says. Verse 6. Que los gentiles son, there it is, que los gentiles son. Era importante para Pablo, que era prisionero, y era importante para los gentiles, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Now, we saw in chapter 2, vimos en capítulo 2, versículo 11 por delante hasta el 22, el trabajo de Cristo en la cruz, lo que se logró y que reconcilió al judío y al gentil uno con otro y que ahora compartían de las mismas promesas. El nacimiento natural lo distinguió de una raza nacional o algo, pero el nacimiento en Cristo Jesús, toda distinción estaba aparte, separados y eran un cuerpo solamente. Notice what it says as you look at Ephesians chapter 3, Efesios capítulo 3. Es más, déjeme leerle el capítulo 1 de Efesios, versículo 21. Porque aquí está hablando, hermanos, que era importante los gentiles. Y cuando habla en el capítulo 3, versículo número 2.
Y si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo ha escrito brevemente, leyendo cuál pueda entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado sus santos profetas, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. And then he says, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios y que me fue sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos del que más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las incurables riquezas de Cristo y aclarar todas las cuales sea dispensión del misterio escogido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría. Si lees varios versículos, capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y sonorio, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Chapter 6 of Ephesians. Versículo 2, y nos quedamos con Efesios, porque hay muchos, Colosenses y Filipenses también lo menciona. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Now look at chapter 3, lo que acabamos de leer. Versículo 11, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Pedro dice esto, hermanos. Lo hemos estudiado. Capítulo 1. Let me read it to you. Porque aquí Pablo está diciendo, this is a multifaceted mystery. Ni los ángeles saben lo que está pasando, ni sabían los ángeles. Por eso mencionan las principales y potestades. Sean ángeles buenos o malos, nobody of those knew. Este es el misterio. This is the mystery that Paul is saying. 1 Peter chapter 1, capítulo 1 de Primera de Pedro. Verse 10. Los profetas que profetizaban la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para que sí mismo, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora son anunciadas por los que ahora predican el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Quiere decir que aún ni los ángeles sabían el plan de este que estaba anunciando Pablo, hermanos, y aún Pedro, y vinieron todos los discípulos. Cuando menciona en el capítulo 3 esa palabra, multiforme sabiduría de Dios, the angels certainly knew about the power of God. Ellos sabían del poder de Dios. Los ángeles sabían de la creación. Pero este lado de la sabiduría de Dios, de la iglesia, no lo sabían. That's why it was a mystery to them. Por eso era misterio para todos ellos. Y por eso había resistencia aún del judío cristiano. Oye, pues ¿qué nuevas traes estas? ¿Qué es lo que traes? Satanás sabía, hermanos, el plan de Dios en la creación, el plan de Dios en el Salvador, cuándo iban a ser, cómo iban a ser. Satanás sabía todo esto, pero ni él sabía. Él sabía que el judío iba a rechazar al Mesías. Ellos sabían que tal vez el gentil, pero no sabía la unidad que iba a traer el Espíritu de Dios. It was a mystery. Qué tremendo Pablo, ¿no? Now, in fact, there's nowhere in the Old Testament, I look for it, anything that mentions the church. Era un misterio nuevo, era algo nuevo.
Menciona el Mesías, menciona cómo va a ser crucificado, menciona todo eso, but you cannot find not one thing that mentions the church en el Antiguo Testamento. Now, all believers are faithful. Todos son fiel a lo que estamos recibiendo. Now, look at chapter 3 of Ephesians, verse 11. Esto era bueno para Pablo, importante para Pablo, importante para los gentiles, importante para los ángeles que entendieran este misterio. Y ahora para nosotros también, es importante para nosotros también. It should be important to us as well, everything that we're reading. All the believers are faithful stewards of this truth that we have just read. Todos los que estamos aquí, los que estamos en esta iglesia y el cuerpo de Cristo donde se están reuniendo, son responsables de lo que hemos recibido, hermanos, de la unidad que hay en el cuerpo de Cristo Jesús. Notice, please, as you look at chapter 3 of Ephesians, Efesios 3, versículo 11. Según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que me ha sido encomendado. When God saved Paul, cuando Dios salvó a Pablo, depositó en él esta preciosa tesoro de mensaje, de anunciar el evangelio, the gospel truth. Eso se lo depositó. Pablo le dice esto a Timoteo: según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que me fue encomendado. He tells that to Timothy. Le dice esto a Timoteo también. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. We have received, este es un misterio que hemos recibido la iglesia en general. Y está diciendo, este misterio, this mystery, this wonderful revelation, esta revelación que tenemos, que se nos ha dado como tesoro, es para que nosotros lo compartamos con alguien más. Y hemos hablado vez tras vez tras vez. Your audience might be different age. Tu audiencia puede ser un nieto, un sobrino, un tío, un papá. Pero tenemos este tesoro, este misterio, brother. Pues es que no me la llevo con el patrón porque ya a veces es de la otra raza. Que, por nombre que Cristo, que no, que a ti no te anda. Ay. Deja que sean del valle, brother. A ver si no te das cuenta la discriminación que existe y que ha existido. Y lo único que une a la gente es Cristo Jesús. Es lo único que une las razas, las diferentes culturas, es Cristo Jesús. Y es lo que está anunciando, y él dice, nosotros tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro. Let me read to you what Paul says to Timothy. Oh, Timoteo, guarda lo que te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamado ciencia. Don't deal with those things. Mira, esta es la verdad. This is what's going to set people free. Esto es lo que le va a ayudar a la gente en su familia, en su vida, en sus trabajos. Proclama, comparte. Por eso todo lo que estamos leyendo en Efesios, un solo cuerpo, brother. Un solo cuerpo. Durante los días de los apóstoles, la verdad del evangelio era un misterio que lo guardaban. Y ahí Pablo dice, compártelo, comparte. And in church history, te das cuenta que el mensaje se ha desviado. Poquito a poquito se ha desviado. Y el pueblo de Dios ha decaído. En lugar de anunciar de la unidad que existe en Cristo Jesús entre todas diferentes culturas y razas, sigue la división y sigue la visión y no siguiendo los pasos, aún el consejo que da la palabra de Dios. All through this is all in Jesus, all one in Jesus, all one in Jesus. Vamos a terminar. Verse 12. Porque los que escuchaban, hermanos, ellos sabían de Deuteronomio 28. Si te va bien, es porque estás bien con Dios. Si estás bien con Dios, te va a ir bien. Pero si tú desobedeces a Dios, te va a ir mal. Ellos sabían eso desde Deuteronomio. Y Pablo le está diciendo, mira, aquí no midemos si estás bien espiritual por lo que tienes material.
Aquí miremos si estás bien con Dios en lo espiritual. Look at how he does it. Verse 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Here it is, verse 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Se lo leo más así rápidamente ya para concluir, porque ya lo tengo aquí. Pablo dice esto en 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. And then he says in chapter 11, verse 23. Son misterios de Cristo, como si estuviese loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Oye, brother, pues este hermano no anda bien. Pues ¿cómo me dice, hermano? Pues no anda bien porque fíjate todo lo que está pasando. Andan mal. Ya fueran corrido a Pablo de hace mucho, brother. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles es más. Lo metieron a la cárcel al hermano. ¿Qué pasó? Pues andaba predicando, pero pues no, si dicen que no predica, que no. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apiedrado. Corraron de la iglesia este hermano, hombre, pues anda bien mal. That's what we would think. You know, one of the comments en pláticas in the pastor's retreat we just came from, del retiro de pastores, en las pláticas ahí. Dice, cuando alguien dice, oh no, él es un buen cristiano, o hay un mal cristiano. No, but you know what I mean. No, debe ser cristiano. Punto. Oh, no, he's a good Christian. Oh, wow. There's bad Christians. Qué tremendo las pláticas que tenían uno de los teólogos. But it's true. The point was, it should just be, he's a Christian. That's it. No tienes que poner adjectives, no tienes que poner otras palabras ahead of it. He's just a Christian. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apiedrado, 3 veces he padecido naufrago, 1 noche y 1 día he estado con naufrago en alto mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles. Oye, todos se le estaban volteando a este hermanito. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y en sed, en muchos ayunos, en frío. A mí se me hace que este hermanito necesita que ir a una iglesia que promueven positive thinking, ¿no? Hermano Pablo, venga a escuchar acá, hombre, porque este pastor aquí da puro ánimo. Tú necesitas ánimo. Y Pablo está diciendo, todo esto por la causa de Cristo. Punto es que acá está diciendo, tenemos confianza aún en todos los golpes, hermanos. La unidad del pueblo, termino con esto, y además de estas cosas, sobre todo me golpeo cada día la preocupación por todas las iglesias. Yo me subo al carro aquí y yo digo, ¿quién me faltó? Yo me quedo allá estacionado y digo, ¿quién me faltó?
¿dónde estuvo este? ¿Estará enfermo este? ¿Quién? Y comienzo a preguntar. I don't know if you do it, but the pastor does. And the minister, you should do it for your kids. Los compañeros de trabajo. Oye, ¿no vino que está enfermo? Oye, you didn't come to work. Are you okay? Ya comienzas a enseñar un poquito de la buena voluntad del pueblo de Dios. Anything I can be praying for? Aquí hay gente, hermanos, que no son parte del staff, que trabajan, que están pasando por algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? May they feel good. Una preocupación por el prójimo. And Paul says that. Lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. God's churches on earth, the local assemblies, las asambleas locales, no debe de haber clicas, hermanos. No debe haber división en cultura. Dicen, no, pues hermano, mira, hermanos, a mí me hacen burla cuando vamos a los retiros porque yo ando buscando huevos rancheros con chicharrones, con eso. Y mis hermanos no comen eso. So, yo y Santiago nos escapamos bien tempranito, como a las 5:30 para ir a conseguir unos huevos rancheros. Pero no voy a ir para que vaya, pues si no hacen huevos rancheros, pues para que vaya, ¿y nosotros qué? ¿Me explico? Es lo que pasa cuando la iglesia se divide en costumbres, se divide en esas cosas, hermano. I have believed, our prior pastor has believed, and I think it's still the belief. Si podemos assimilate, si podemos juntarlos, si podemos envolver, es algo sano. Es algo sano para el pueblo de Dios. Y Pablo estaba enfatizando esto. El secreto importante para Pablo, para el gentil y para los ángeles y para nosotros es que es un solo cuerpo y que Dios los ayuda. ¿Damos gracias a Dios por eso? Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Santo, tú que estás en los cielos, la tierra y en todo lugar. Para nosotros, alguien más quiera seguir este consejo es cosa de Dios, Señor, pero nosotros queremos recibir el consejo. Es de importancia la unidad en el cuerpo de Cristo en esta nación, Señor. En este estado, en esta comunidad, en esta iglesia, en nuestras familias personales. Si en nuestra familia hay cristianos, Señor, nosotros te damos gracias por eso. We are thankful que tenemos tíos, tías, tal vez hermanos, hermanas, hijos, hijas, sobrinos, nietos, que son lavados con la sangre preciosa tuya. Queremos ser aquellos que animan a ellos y de ser animados por la vida de ellos también. Pero a nosotros, Señor, resta en esta día de decirte, Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si hemos exponido con otras razas, con otros grupos, algo que no es, algo que te agrade a ti. Señor, despídelos en el nombre de Cristo Jesús, de este compañerismo. El deseo es elevarte a ti, Santo Dios, Dios Espíritu, elevar la persona de Cristo Jesús, que derramó sangre y los ha limpiado de todo pecado. De darte gracias por tu Santo Espíritu, que todavía el depósito que hubo en nuestros corazones los mueve para estar aquí en este día.
Ayúdalos. Tu fidelidad. Tus hijos te cantan a ti ahora, Señor.